Buenos días a todos, espero que estén bien. Y bueno, hoy vamos a estar... ¿Cómo está René? Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren bien en casa. Hoy vamos a tener un invitado especial que es José Vicente Pérez, miembro de la PGA de España. Actualmente es director de el programa de desarrollo de profesionales de España. Y bueno, recientemente José tiene muchísima experiencia en el área de instrucción y ha estado muy involucrado durante muchos años en la parte de enseñanza de la PGA de España, y la revista de Golf Digest recientemente lo acaba de nombrar como entre los mejores instructores internacionales ahorita. José lo conozco desde hace unos 2 años, y cada vez que hablo con él y todo el conocimiento que tiene sobre todos los temas relacionados con la parte de instrucción son bastante buenos, y también tiene muchísimo conocimiento sobre el sistema de enseñanza de Stack and Tilt. Entonces, para mí él ha sido una persona que me ha apoyado mucho en el proceso para desarrollarme como instructor. Y, y bueno, José y yo vamos a estar conversando hoy sobre un poco las características que debe tener un instructor de clase mundial, y también vamos a entrar un poco más en cómo, de qué se trata un poco el sistema de Stack and Tilt, y también cómo este sistema de enseñanza puede ayudar a la gran mayoría de las personas. Entonces vamos a esperar que José se conecte. Este, ya lo voy a enviar la solicitud. José, estamos listos ahí para que te conectes. Ajá, debe estar por conectarse José. Estamos esperando ahí, ya José está por conectarse. Ya estoy, Rafa. Listo, José, ¿cómo anda? Bien, aquí estoy, en casa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo por allá en Valencia, España? Bien, bueno, ya aquí parece que vamos a estar ya de vuelta en los campos en mi zona donde vivo yo, en Valencia, la semana que viene. El lunes parece que retomamos después de más de 2 meses. Así Qué, que, bueno, bien, animados. Bueno, pero te he visto bastante activo ahorita con toda la parte educativa de la PGA de España, y también con la conferencia de profesionales allá. Tan full ahí con... Yo creo que todo el mundo está mejorando en estas cuarentenas, ¿no? Pues sí, la verdad es que está muy bien porque, bueno, estamos aquí encerrados y es una buena oportunidad para desarrollar tus habilidades si puedes. Así que Claro, si has tenido iniciativa, ha sido fantástico esta parte de estos 2 meses. claro, sí. Es que uno está tan ocupado el día a día que bueno, que a veces estos breaks aquí ayudan a sentarse y ver las cosas que puede seguir mejorando. José, explícanos un poquito cómo crees que va a ser el regreso ahorita, que ya van a abrir la semana que viene. ¿Cuál es el protocolo de la PGA de España? Bueno, hemos mandado, bueno, el protocolo va a ser muy similar en todo el país. Lo hemos coordinado con la Real Federación Española de Golf y con la Asociación de Gerentes y Propietarios de Campos de Golf. Y, y bueno, pues supongo que es igual que en todos los países. Distanciamiento, mascarillas, clases, las sesiones intentaremos que casi todas sean en el campo de golf en vez de en Ok, el
y bueno, y a partir de ahí pues ver cómo se desarrolla la cosa. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ir empezando un poco con la entrevista, José. Y primero que todo quería preguntarte un poco qué hábito, o qué curso o qué libro has leído últimamente o qué has hecho que te haya ayudado de manera positiva a estar donde estás hoy en día. Puf, libros, no sé, un montón. Puede ser un libro, un hábito, un curso que crees que realmente te haya ayudado a mejorarte en todos los aspectos. Bueno, hubo como cursos, aparte de todos los que he hecho, pues no sé cuántos he hecho, pero he hecho un montón, y certificaciones, ha habido dos que realmente bueno, digamos tres que, que yo creo que cambiaron mucho cómo enseñaba. Por un lado fue el encontrarme con Andy Plummer y conocer el sistema de Stack and Till, ese fue el primero. Encontrarme también con Jamie Donaldson y con Mark Sweeney de Aimpoint. Ok, Y luego también acudir, encontrar los primeros libros que me leí hace bastantes años de División 54 de Pia Nilsson y Lynn Marriott y acudir a dos de sus cursos. También me cambió bastante. Y la unión de esas tres cosas, a partir de ahí, digamos que empecé a investigar en más áreas. Y eso la verdad es que me ha cambiado mucho como enseño. bueno, yo tuve la oportunidad de leerme el libro de Players, cómo se llama? Players, Be a Player, de El, Pia Nilsson. Me leí el libro y bueno, me encantaría hacer esa certificación porque de verdad que ese libro te ayuda mucho con el tema de rutina y te ayuda mucho a la parte mental más que todo en el campo de golf, ¿no? Y realmente ahí es en donde es importante llevarlo a la cancha todo lo que aprendemos, ¿no? exacto, Ah, exacto. muy bien, José. Y cuéntame algo, ¿qué consideras tú que es una de las características o cuáles son las características que debe tener un instructor para, llegar a ese nivel para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible? Yo creo que, bueno, lo primero es la formación. Eso es, Ok. eso es esencial. O sea, la formación que tengas y va a ser como, como el sabor de la Coca-Cola, ¿no? O sea, si la Coca-Cola no sabe bien, aunque hagas toda la campaña de marketing que quieras, en cuanto la beban, te la van a dejar Claro. de... Pues esto es lo mismo. Primero tienes que crear unas bases en tu formación. Tienes que tener unas bases lo suficientemente sólidas como para que puedas ayudar a los jugadores. Ok. Y luego que empiezas a tener esa base, luego tienes que crearte una estructura en la cual seas capaz de tener algún sistema para evaluar a los jugadores, intentar crear objetivos con ellos y trazar un plan para adquirir esos objetivos. Y una vez que has trazado ese plan, comprometerte con ellos. Muchas veces lo que pasa con muchos profesores y me incluyo a mí mismo, porque yo también lo he hecho, es que simplemente nos limitamos bueno, a dar una clase durante X minutos y luego dejamos al alumno a su suerte, pero no nos comprometemos con su mejora. Y creo que nosotros también deberíamos ser responsables de la mejora de nuestros alumnos. Y eso al final es lo que separa a los entrenadores. Eso es lo que separa a los entrenadores unos de otros. Tu capacidad que tengas, la capacidad que tengas tú de hacer mejorar realmente a una persona. José, y hablando de eso un poco, ¿en qué momento, o sea, hay mucha gente que llega por primera vez, ¿en qué momento, o sea, le das tu primera clase, ya tienes una idea por dónde van el camino que vas trazando, ya conoces a esa persona, qué es lo que quiere lograr,
de a esa primera clase a lograr hacer un plan de enseñanza, eh, qué crees tú cómo lo harías? O sea, cómo lo planteas tú o cómo normalmente lo haces para trazar esos objetivos y de repente tenerlos en escrito, ¿no? O sea, yo pienso que los alumnos deben también ver en una hoja de repente, mira, estas son las cosas que hay que trabajar y que lo tengan en mente siempre, ¿no? Eso yo creo que es esencial y eso es una de las cosas que, bueno, pues que he cambiado, la verdad. Eso, lo que acabas de decir es fundamental. O sea, si tienes por escrito, no solo tú, sino tu alumno, el, el objetivo y el plan de trabajo, tiene unas probabilidades mayores de ser alcanzado, eso seguro. Y de que el alumno se comprometa con ellas. Y luego otra de las cosas que he cambiado es la forma de evaluar. Entonces, antes pues evaluaba en el campo de prácticas y me tenía que fiar de lo que mi alumno me decía, obviamente. Ahora mis evaluaciones son en el campo. Ah, qué bueno. Y a partir de ello puedo ver realmente cuál es el problema. Si no, me tengo que fiar de lo que mi alumno me dice. Correcto. Está bien, José, está muy bueno. Sí, bueno, porque al final uno ve en el range una cosa y cuando está en el campo de golf con un poquito de presión, realmente puedes ver un poco las dificultades o los errores que tienen que realmente mejorar. Y realmente a medida que agarras presión, lo que puedas controlar o lo que puedas hacer bajo esa situación, eso es lo que realmente te hace mejorar, ¿no? Exacto. O sea, si nosotros, bueno, nosotros que nos pasa prácticamente a todos los entrenadores, ¿no? Que la gran mayoría vemos al alumno desde una perspectiva que solo nos da una visión. Y esa visión a veces es ínfima. Entonces hay veces que cambiarles algo técnicamente igual no se traduce en que mejoren. Y ahí Correcto. tenemos que entrar como entrenadores y ver su juego de una manera completa, no solo ver la parte técnica, porque al final la parte técnica va a ser solo una pata Correcto. y tenemos que ver todas las áreas en las que puede mejorar el alumno. Si no tienes la oportunidad de verle por cualquier situación, tienes que crear algún sistema en el cual te pueda dar el alumno, aunque sea unas estadísticas básicas, que te empiecen a guiar. Y a Correcto. partir de ahí empezar a trabajar. Pero vamos, si puedes y tienes la oportunidad, lo mejor es salir al campo y, si es posible, que no salgas tú solo con él, sino que salgas con más gente, porque así... Ah, está bien. Claro, claro. Para que le pegue un poquito de presión. Y si hay dinero de por medio, mejor. Mejor aún. Mira, José, bueno, vamos a ir entrando un poquito en el sistema de Stack and Tilt y, bueno, danos tu opinión un poco de primero, cómo lo definirías tú y también qué piensas tú, por qué este sistema consideras tú que es tan bueno y también por qué crees tú que ayudaría a una gran mayoría de los golfistas que están ahí intentando mejorar. Bueno, lo primero que tengo que decir de Sangentil es que bueno, tú ya lo sabes también, que tiene una fama que no se merece. Correcto. Muchos de los que veo por aquí ya lo conocen, que son también amigos míos que están por aquí enchufados y lo conocen y saben las virtudes que tiene. Y bueno, Stacker al final lo que es un sistema para jugar al golf que está construido alrededor de una descripción tridimensional del swing. Ok, Y este sistema lo que te permite es medir a jugadores distintos y también te permite medir a jugadores de distintos niveles. Y esto lo hace primero definiendo cuáles son las funciones básicas del swing, que ellos llaman los fundamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcto. función del swing de golf? O sea, si un instructor no tiene claro cuál es la función del swing, es muy difícil que lo trabaje.
Entonces, Stack and Tilt lo que hace es, vale, ¿cuál es la función del swing? Pues lo primero, golpear a la bola, ¿no? Correcto. Que yo golpee la bola con cierta consistencia. Eso sería el primer diferenciador de jugadores por niveles. El primer fundamento, pues. Primer fundamento que llaman ellos. Y probablemente sea el mayor separador por niveles que exista. Es la capacidad Correcto. de pegarle a la bola de una manera consistente. Los mejores jugadores, o sea, si te vas a un torneo de profesionales, pues no vas a ver a alguien que le pegue al suelo antes que la bola, es muy raro, ¿no? Correcto. O que pegue arriba, encima de la bola, y le pegue un capón y salga rodando. Es inusual, ¿no? Ese sería el primer fundamento que llaman ellos. La siguiente función del swing sería la capacidad que tiene el jugador de mandar la bola a una distancia lo suficientemente lejana como para jugar. Sí, pegarle de largo a la bola, lo más largo que pueda. Ese es otro diferenciador entre niveles. Otro diferenciador claro. O sea, cuanto más fuerte le pega a un jugador, pues el potencial que tiene para jugar mejor es mayor. Correcto. Y luego el siguiente sería cómo controla la bola. Tener un vuelo de bola que es pues más o menos predecible, que tú te pongas en un tee de salida y que tengas cierta idea de lo que va a hacer tu bola. Si no sé lo que va a hacer mi bola, me pongo ahí al tee de salida y mi bola puede ir a la derecha igual que a la izquierda, pues eso también me va a crear estrés y me va a crear incertidumbre. Y eso serían las tres funciones del swing que llama Stack and Tilt, los tres fundamentos. Correcto. Está bueno, José. Y bueno, es muy diferente a lo que normalmente nosotros escuchamos. Bueno, yo por lo menos en mi experiencia, cuando aprendí a jugar golf, lo que me sucedía es que siempre estaban enseñándome los fundamentos y cuando me enseñaban los fundamentos era cómo agarrar el palo, cómo pararme enfrente de la bola, cómo alinearme y realmente nosotros nos damos cuenta bueno, que no hay ningún jugador en el PGA Tour que agarre el palo exactamente igual siempre. También vemos jugadores del PGA Tour que se alinean totalmente diferente. Entonces, yo pienso que lo que estás diciendo y parte de los fundamentos del sistema es que son fundamentos que hacen los mejores golfistas, que hacen los profesionales. Yo nunca he visto un profesional que le cueste pegarle en el mismo lugar adelante de la bola. Todos le pegan largo a la bola y cada vez más fuerte ahorita. Y bueno, y ni decir con el tema de cómo controlan la bola y la dirección. Entonces, eso por ese punto, de verdad que a mí, de verdad que me ha ayudado mucho porque bueno, la mayoría de los alumnos que uno ve y el golfista día a día realmente lo que está sufriendo más allá de los detalles técnicos es lograr pegarle en el mismo lugar. Eso definitivamente es lo que diferencia entre los mejores y los que están empezando. Entonces, un poco, ¿qué dirías tú que cómo podemos empezar a controlar ese punto adelante para lograr pegarle adelante a la bola? Bueno, lo primero que tenemos, lo primero que tendremos que pensar es qué cosas influyen en que una persona le pegue en un lugar u otro. Okay. Aquí la necesidad de tener un sistema. O sea, mucha gente siempre dice, yo no tengo sistema. O sea, si tú no tienes sistema, ¿en qué basas tus recomendaciones? Claro. O sea, ¿cómo sabes, cómo recomiendas a alguien cuando se abre la bola? ¿Cómo sabes si abre la bola porque el grip lo tiene débil o abre la cara al subir o cualquier razón? O sea, sistema, ¿cómo recomiendas? O sea que yo lo que diría primero es que todo el mundo tiene un sistema, lo reconozca o no. Y todo el mundo tiene un modelo en su cabeza. Así que dicho esto, a la hora de controlar el punto más bajo del arco, que sería el punto del impacto, tendríamos dos puntos de referencia, que sería el centro de los hombros y el centro de las caderas. Okay. ¿Y dónde se encuentran esos dos puntos durante el swing? Si se encuentra, por ejemplo, el centro superior detrás de la bola en el momento del impacto, las probabilidades de que le des al suelo antes que la bola aumentan. Correcto. Y luego el siguiente punto sería el radio, ¿no? El radio sería el brazo izquierdo y la varilla, ¿no? Cuanto más inclino la varilla hacia adelante, a ver si se me ven las manos,
más Sí. acorto el radio y más adelante le puedo dar. Si alargo el radio antes de tiempo, le golpearía el suelo antes que a la bola. Entonces serían los dos puntos esenciales. Luego, pues donde tengo el centro superior también influiría la dirección del swing, ¿no? Si lo tengo más cerrado, pues tenderé a darle antes al suelo que a la bola, y si lo tengo más abierto, tenderé a darle a la bola antes del suelo. José, para los jugadores bueno, que ya controlan mucho mejor los dos puntos del eje, y que subiendo se mantienen bastante encima, centrado a la bola, pero todavía le cuesta pegarle con consistencia adelante la bola, un poco le cuesta el control de mantener las manos un poquito adelantadas en el momento de impacto. ¿Qué pudieras decirle tú? ¿Qué puedes trabajar? ¿De qué forma lo puedes trabajar, dirías tú? Bueno, esos jugadores suelen... Bueno, hay varias cosas que se pueden trabajar. Pero primero habría que ver qué relación hay entre el brazo izquierdo y las muñecas, que es lo que controla el radio, ¿vale? Correcto. Durante su vida, muchos de esos jugadores lo que les pasa es que la relación entre brazo izquierdo, muñeca y palo ya la pierden en la subida. O sea, por ejemplo, si el brazo izquierdo se colapsa, la muñeca izquierda empieza a entrar en una posición que alarga el radio antes de tiempo, aunque tengas los centros delante, por ejemplo. Y luego, si eso está bien, lo que sí que habría que mirar, por ejemplo, sería la rotación externa del brazo izquierdo, por ejemplo, y la retracción de la escápula en la bajada, ¿vale? Que eso influye en hacia dónde aplicas la fuerza en la empuñadura, que eso también te influye en cuánto se inclina. ¿Vale? No sé si lo he explicado de tal manera que se entienda. Sí, 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 bueno, yo pienso que van a haber algunos que van a tener que volver a ver el live para repasar eso que acabas de decir, pero bueno, otro ejercicio también puede ser, José, también el hecho de controlar un poco también la mano derecha y aprender poco a poco a mantener la mano adelantada como si estuvieras chipeando, ¿no? O sea, ejercicios que te ayuden a controlar un poquito la mano mientras le pegas. Sí, vamos a ver, ese es bueno. Lo que pasa es que hay veces que en golpes cortos sirve, pero cuando el palo empieza a ganar mucha velocidad, las fuerzas inerciales que lleva el palo empieza a dificultar, por ejemplo, cómo está puesta esa mano derecha. Ok, Ahí empieza a hacer que la mano derecha pase la muñeca derecha, perdón, empieza a pasar de extensión a flexión de una manera muy rápida. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la cantidad de rotación de torso y la rotación externa y la retracción. Por eso, cuanto más seas capaz de dirigir esa fuerza en la dirección del objetivo, puedes llegar con más inclinación sin tener tanto la necesidad esa de que sujetas ese ángulo. perfecto, perfecto. O sea, que más que todo es estar cada vez mejor en el tope del swing para que pueda, o sea, tener esa posición en el tope del swing y extensión de la brazo izquierdo para poder mantener ese ángulo bajando. Uh -huh. Y bueno, José, explícanos un poco cómo se dibuja un poquito, si tienes ahí chance, no sé si tienes ahí dentro donde estás, para que nos enseñe cómo se dibuja el, Pues mira, el swing de golf en no, el no, suelo. no, lo he hecho No adrede, lo, no lo he hecho adrede, pero como mi hija me deja esto por aquí, tengo una pizarra buenísimo, buenísimo, buenísimo. que pone Totoro, no sé si habéis visto la película, pero... No lo he visto, no lo he visto. Pero enséñanos cómo se dibuja el swing en el suelo, que yo pienso que esto puede ayudar a muchísimas personas y a mí me ayudó mucho a entender cómo puedes primero mover la bola y entender cómo te debes mover en el swing, cómo debes iniciar y cómo debes hacer el follow through. Muy bien, ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, pues bueno, lo primero, tenemos que pensar que el golf se juega en un ángulo inclinado. O sea, tú cuando te pones a la bola,
el jugador, ¿vale?, tiene cierta inclinación con respecto al suelo, ¿no? Correcto, Los palos de golf están inclinados. correcto. ¿Se ve ahí? Sí. Puedes bajarlo un poquito más si quieres. Sí, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, sí. Ahí se ve. Vale, fenomenal. Ok, Entonces, primero, ¿qué uno tiene que pensar? Entonces, esa inclinación trazada en el suelo es un arco. ¿Vale? Vamos a poner aquí, vamos a imaginar que esto es la línea, no sé si... aquí mejor. ahí. La línea del objetivo, vamos a imaginar. Yo no dibujo tan bien como Andy. Esto sería el arco que haría el punto dulce de la cabeza del palo. Vamos a imaginarlo. Ok, Vamos a poner aquí. Y esto sería el arco que harían las manos, lo de abajo. ok. La de abajo. ¿Vale? Luego el brazo izquierdo y la varilla, los dos crean el radio. Bueno, en este caso tendrías que dibujarlo, si quieres, para que nos lo enseñes mejor, dibújalo del otro lado, José, porque ahí se ve exacto. Exacto. Eh, Dibújalo de ese lado, eso, Pues, perfecto, fenomenal. ¿Vale? perfecto, Ya perfecto. el radio. Que el radio emana del hombro izquierdo. El hombro izquierdo es el centro del swing. Correcto, que es esa línea de frente que tenemos ahí y la línea de lado es la línea de radio y la línea de frente es el centro del swing, ¿no? Nos estaba hablando. Y Que esto lo haría el hombro izquierdo. Vamos a imaginar que eso es el hombro izquierdo. entonces el centro del swing es el hombro izquierdo, ¿ok? El hombro, ¿vale? ¿Ok? Entonces esta línea, el radio, proyecta, no sé si me voy a meter aquí demasiado follón con vosotras, pero bueno, proyecta un camino tridimensional, Correcto, ¿vale?, que para un jugador diestro sería hacia la derecha, correcto, ¿vale? Y esto lo que hace es que un jugador, si tiene la dirección del swing al objetivo, la varilla la tiene detrás del centro del swing y la cara del palo apunta en un punto entre la proyección de la varilla y el objetivo, lo que tenemos construido es un draw, es un drop, correcto. ¿vale? Entonces, esto es una buena forma de dibujártelo en el suelo y practicar con ello. Obviamente te tendrías que meter un poquito más a fondo para entenderlo y ahí es donde os recomendamos que busquéis un instructor que os lo explique a fondo. Claro, claro. Pero conocer esto es probablemente una de las mejores herramientas que cualquier jugador o cualquier profesor puede tener para mejorar. Correcto. Sin duda, ¿eh? Ajá, José, y también el hecho de que jugamos con palos doblados y crea ese arco de la cara del palo que estás dibujando ahí, ¿ok? Y el arco de las manos, que es lo que también hablamos de cómo le das profundidad y esa profundidad, según como lo estamos viendo aquí dibujado en el suelo, o sea, nosotros no hacemos el swing, no llevamos el palo por la línea del objetivo, ¿no? O sea, no lo sacamos totalmente vertical o bajamos totalmente vertical. O sea, nosotros buscamos un poquito más de ángulo, o sea, que le des profundidad. Explícanos si quieres un poquito de eso. Y eso es una manera de pegarle largo a la bola, ¿no? O sea, si yo le pego y saco el palo totalmente hacia afuera o por la línea del objetivo, o sea, ¿qué tan largo le puedo pegar a la pelota? Porque hay gente que también se confunde en intentar pegarle largo a la pelota, transfieren el peso y las manos salen hacia afuera completamente y el palo sale hacia afuera
y por supuesto que ahí entonces después a uno le preguntan por qué no le pegan largo a la bola. Entonces, ¿qué tiene que ver un poco ese arco de las manos hacia adentro con la capacidad de pegarle largo? Bueno, pues sí, tiene que ver muchísimo, claro. O sea, al estar los palos inclinados, nosotros estar enfrente de la bola, tenemos que pensar que el swing de golf es angular por naturaleza. Eso es así. O sea, Claro, lo que queremos crear al final es una gran velocidad angular. Y las articulaciones que tenemos están diseñadas para moverse de tal manera que podamos crear esa velocidad angular. Entonces no están creadas para... Es muy difícil que yo mueva un palo que está inclinado y cuando estoy enfrente de la bola en línea recta. Eso haría que mi capacidad para generar una gran velocidad angular sería muy baja. Así que si quiero, cuanto más velocidad angular quiera crear, más rango de movimiento tengo que crear en mi cuerpo. ¿Vale? ok, Que pueda utilizar los distintos segmentos que tengo en el cuerpo como si fueran un látigo, digámoslo así, o sea, para que pueda transferir la energía de mi cuerpo hasta la cabeza del palo. De todas maneras, que esto también tiene mucho siempre hay mucha discusión con la parte de la potencia, lo que más va a generar potencia en los jugadores aficionados va a ser que sean capaces de conectar con la bola de una manera sólida, ¿vale? Y también que sean capaces de pegar los hierros, especialmente los hierros medios y cortos, con un dynamic loft menor, y los palos más largos, como los drivers, con más loft. Es claro. justo en los profesionales. Generalmente lo que nos encontramos con los amateurs es que no alcanzan, no tienen potencia, no tanto porque no tengan capacidad para generar potencia, sino porque no contactan bien con la bola ni son capaces de aprovechar el rendimiento de sus palos. Entonces ahí vamos al primer fundamento, que es pegarle adelante a la bola con consistencia, que es lo que hace que le pegues largo. José, explícanos también un poquito o sea, la mayoría de las personas tienen la duda de cómo logran mantenerse más estabilizados con la cabeza a medida que llevan el palo hacia atrás, cómo logran de repente lograr rotar los hombros más en círculo y sin estar moviéndose como de lado. ¿Qué podemos decirle eh, relacionado a eso? Bueno, lo primero es que lo primero que tiene que entender es que la espina dorsal se mueve en 3 dimensiones a la hora de mantener ese eje estable. Entonces, a la hora de que yo pueda mantener ese eje estable, tengo que combinar 3 movimientos, que son la inclinación lateral, Okay. la flexión y la extensión y la rotación. Entonces, si yo, por ejemplo, intento rotar manteniendo la espalda en flexión, Hazlo hacia el otro lado. Si quieres, hazlo hacia el otro lado para yo verte como si estuviera pegándole hacia la derecha. ¿Ok? Sí puedes. a ver si se me ve. Dale, estás bien. Ahí te Aquí. ves. Ajá. Si saca. Ajá. Entonces, si yo intento rotar Si con quieres, las... hazlo a tu ángulo y nosotros no importa. Lo estamos viendo de zurdo, pero hazlo a tu ángulo para que se vea mejor. Ajá. Ahí bien. Si subimos el palo. Si yo subo el palo manteniendo la flexión inicial, Correcto. ¿vale? Verías el centro de mis hombros desplazándose. De hecho, veréis los dibujos de mi hija detrás. Correcto. Si yo, a la vez que roto, me extiendo y me inclino, soy capaz de mantener ese eje estable. Correcto. ¿Vale? Entonces tengo la flexión y la extensión y la inclinación lateral. Esos 3 movimientos combinados me permiten mantener ese eje estable. Una cosa, José, relacionado a eso. Muchísimas personas tienen la dificultad de que no logran llegar suficiente hacia arriba, hacia el tope del swing.
cuando tú los ves pegando bolas, pareciera que tienen como limitaciones físicas. ¿Qué le dirías tú de repente a una persona que te dice, mira, José, no puedo subir más de la mitad? Usualmente, ¿qué es lo que vemos relacionado con eso? ¿Qué es lo que ves tú y de qué manera lo corriges? Esa persona que llega a la mitad y realmente no termina de rotar los hombros, el brazo izquierdo no orbita alrededor del swing. ¿Qué dirías tú? Bueno, aquí es algo parecido a eso, o sea, tiene que ver con el rango de movimiento, ¿no?, que tenga una persona. O sea, si yo cuando subo mantengo muchos de mis segmentos en flexión, por ejemplo, la rodilla, Ok, lo que es la espina dorsal, desde la zona lumbar hasta la cervical, si todo lo mantengo en flexión e intento subir en flexión, el rango claro, del palo es mucho menor. Si ahora me extiendo todo, esto sería extensión, ¿no? Esto sería extensión. correcto, Si ahora a la vez que subo me extiendo y me inclino, la capacidad que tengo de mover el palo, de tener más rango de movimiento es mucho mayor. correcto. O ¿Vale? sea Es mucho que mayor. en muchos casos para llegar al tope del swing realmente no se requiere de tanta flexibilidad, ¿o sí? Bueno, vamos a ver, tienes que trabajar al final con cada persona, pero sí que tú como instructor tienes que saber cómo añadir rango de movimiento al alumno que tienes enfrente. Ok, Entonces, cada claro, gente va a tener rangos de movimiento distintos, pero lo que tienes que intentar es, si alguien tiene poco, tienes que darle más. claro, claro. José, bueno, ya hemos hablado un poquito sobre cómo subimos el palo, cómo llegamos al tope del swing. Vamos a hablar un poco de la bajada. ¿Cuál crees tú que es lo que la gente se tiende a confundir más con relación a la bajada? ¿Qué crees tú que es el concepto que realmente la gente no termina de entender con relación a la bajada? Bueno, generalmente en la bajada lo que nos encontramos es que es lo mismo que con la subida. Cuando el jugador aficionado muchas veces piensa que el movimiento del golf es solo rotación. Entonces, como hemos dicho, son movimientos tridimensionales. Entonces, Correcto. si yo cuando bajo solo roto, si solo rotase, si yo estoy arriba y solo rotase, eso es lo que parecería. Ok, Pero yo no os temo, ¿eh? O sea, no habéis visto, seguro que no habéis visto a nadie que juegue bien que termine así. para ¿No? nada. Que termine así. ¿No? Entonces hay más componentes. Hay una fuerza lateral, eso es indudable, que eso Ok, es uno digamos, de los puntos clave para controlar el punto más bajo. Obviamente, lo que suele ocurrir es que eso siempre lo vemos continuamente, pero este no se desplaza. Bueno, generalmente lo vas a ver en un driver, porque la bola está en alto y no tienes por qué tener tanto desplazamiento lateral. Aún así, sí que hay, porque si yo roto sin desplazarme lateralmente, lo que ves es que el eje superior se desplaza, pero al lado contrario. ok. Entonces, desde la subida hay un desplazamiento lateral, obviamente, hay una rotación y hay una extensión. Y esos tres combinados son los que hacen que el eje superior se mantenga estable durante el movimiento y que maximicemos los tres puntos claves, que son cómo le pego a la bola, la cantidad de distancia que logro y el control de la bola. Y José, para más que todo un poco con ese mismo tema, si un jugador llega muy bien al tope del swing y bastantes de mis alumnos están muy bien en el tope del swing o se mantienen bastante centrados al frente de la bola y realmente sí le cuesta controlar el punto bajo más que todo porque tienden a extenderse antes de tiempo. Entonces, ¿tú tienes algún drill de repente como para ayudarlos a lograr flexionar un poco mejor en el momento que van bajando? ¿O qué drill lo ayudarías un poquito para mantener postura? Bueno, hay uno que es muy sencillo, que lo puedes probar, que
que es mantener la inclinación en el final. ¿Vale? Okay. Todo lo que es la parte de la bajada es tan rápida que, como le digas a un alumno que piense en flexionar, lo único que vas a hacer es que sea un desastre, ¿no? Entonces, es mucho más productivo que intenten pensar en qué parte del final quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, al igual que cuando subes, tú tienes una inclinación, cuando bajas y terminas el swing, deberías también tener una. Entonces, el jugador que extiende rápido, cuando termina, esa inclinación. La pierde completamente. Entonces, una cosa que puedes hacer con los jugadores es que cuando terminen, obviamente que trabajen, que eso es fundamental, sobre todo en jugadores medios, que trabajen esa rotación externa y esa retracción de la escápula, que hemos hablado. Correcto. Y otra, que mantengan esa inclinación en el final. Ok. O sea, que mantengan, si son diestros, que mantengan su hombro derecho bajo cuando terminen. Y eso les ayudará a mantener a que no haya una ascensión tan anticipada. Bueno, José, está muy bueno. Vamos a ir un poquito también a cómo podemos controlar de repente el vuelo de la bola. Este, ¿Qué le podemos decir a las personas que nunca han podido pegar un draw? ¿Cómo crees tú que lo podemos ayudar para que peguen ese draw que tanto quieren? Bueno, primero tendríamos que ver qué elementos contribuyen a que tú cierres la bola. Entonces, primero, yo lo primero que hago con un alumno es que le informo de qué es lo que hace que una bola curve. Correcto. Muchas veces lo que nos ocurre es que el alumno simplemente no curva la bola porque no sabe cómo se curva. Entonces, lo primero es que tenemos que abordar como profesores es el concepto que tiene el alumno. Okay. Te sorprenderías la cantidad de gente que simplemente por el concepto no la curva. En el momento en el que el concepto está claro, es mucho más sencillo abordar aquellos elementos en el swing que hacen o que impiden que esa persona curve la bola, por ejemplo, hacia la izquierda. La bola curva a la izquierda porque la dirección en la que se mueve la cabeza del palo no coincide con la cara. Entonces, si yo quiero curvarla hacia la izquierda, el camino que lleva la cabeza del palo durante el impacto tiene que ser más hacia la derecha de donde apunta la cara. Okay. O sea, la cara del palo tiene que estar cerrada con respecto a la línea que yo hago. Perfecto. Una vez que tengo eso claro, tengo que ver qué elementos contribuyen y empezando desde la colocación. Pues si es un jugador diestro, vamos a suponerlo, cuanto más atrás en el arco esté la bola, o sea, más hacia el pie derecho, más hacia la derecha será el camino. Ese sería el primer elemento de la colocación. Y eso lo podemos ver en el dibujo que hicimos temprano, ¿no? O sea, el hecho del arco, de ponerte la bola más atrás, hace que vayamos, el swing vaya más hacia la derecha, ¿no? Exacto. Cuanto más atrás esté la bola, si yo tengo ahora la bola aquí, la proyección Va a ser más hacia la derecha. de aquí. ¿Vale? Entonces sería el primer elemento. Luego el siguiente elemento que tendríamos que ver sería la varilla. Lo inclinada que está la varilla, lo mismo. Cuanto más adelantada está la varilla, más proyectamos el camino en 3 dimensiones hacia la derecha. Lo cual es más sencillo pegar un draw. Y luego los dos elementos que controlan estos dos puntos, que serían donde tengo el centro superior y el centro inferior. Donde tengo el centro de los hombros y el centro de las caderas. Durante el swing, cuanto más atrás tenga los centros, pues más probabilidades tendré para pegarle para la izquierda. De que el camino del palo sea, a ver, que lo haga bien ahí en el espejo. Sí, no, está bien, está bien, está bien. ¿Vale? Y cuanto más hacia adelante tenga los centros, o sea, más hacia adelante me refiero, más cerca del objetivo, más probabilidades tengo de que el camino del palo sea hacia la derecha. Lo que quiere decir con eso, un poco para que la gente lo entienda mejor, José, es que a medida que yo me deslizo mejor con mi cadera, pongo el peso más sobre la pierna izquierda, a medida que estoy en prácticamente un 80-90% de mi peso sobre la pierna izquierda en el momento de impacto, es cuando más puedo lograr que el swing vaya más hacia la derecha. Mientras nos quedamos más atrás en la pierna de atrás,
es cuando más logramos pegar para la izquierda. Corrígeme si estoy en lo correcto. Exacto, o sea, si yo me pongo, cuanto más atrás tenga los centros de la bola, ¿vale? Si yo tengo los centros detrás y la varilla detrás, el camino que proyecta es más hacia la izquierda. Cuanto más adelante los tenga, ¿vale? Correcto. El camino que proyecta es más hacia la derecha. Ok. Entonces, muchas veces para pegar draw realmente lo ayudarías un poco a mantenerse, con lo que estás diciendo, a mantenerte un poco más sobre la pierna izquierda posiblemente y buscar quedándote ahí un poquito más, lograr que la cadera se mantenga ahí adelante y mantener la estabilidad de las manos adelantadas con la cara del palo estabilizada y al pegar hacia la derecha deberíamos ver una bola que huele con draw, ¿no? Bueno, una de las cosas que intento sobre todo es vigilar el vocabulario que utilizo, sobre todo. Esto lo he ido aprendiendo con los años. Si tú hablas muchas veces de cómo distribuyes el peso, la gente lo interpreta cada uno a su manera, ¿vale? Okay. Entonces yo intento que la gente se concentre más en dónde tienen los centros durante el movimiento, porque eso ayuda a que no entremos en cosas que a veces hay personas que notan el peso en un sitio y no lo tienen en absoluto, o al revés, o al final se pueden ir demasiado hacia unos lados, hacia otro, haciendo que esos efectos o se pronuncien demasiado o empiecen ya a influir en cómo tocas la bola. Entonces yo casi siempre lo que intento es que el alumno se fije dónde tiene esos dos centros y cómo influye el que los mueva hacia un lado o hacia el otro para a la hora de golpear a la bola. ¿Dónde los tienes? Mucho más, yo creo que al final es más... mucho mejor que estar hablando del peso. Me parece bien, José. Y lo otro que podemos, que sería bueno hablar es a esos jugadores que son ya bastante experimentados, pero tienen esa tendencia de que se le termina cerrando la bola al final, que le pegan ese gancho latente. ¿Qué pudieras decirle de repente a ese jugador? ¿Qué ajustes puede hacer para controlar el gancho, más que todo? Bueno, lo que suele pasar porque hay, obviamente lo que ocasiona un gancho, tú ya lo sabes, que pueden ser varias cosas. Ahí la necesidad de tener porque crear un gancho puede venir de muchas cosas. Pero bueno, el más común. El más común. Que te encuentras con jugadores ya que ya tienen cierto nivel. Entonces, lo que sueles ver en estos jugadores es una de dos. O tienen ciertos desplazamientos, no mucho, porque suelen ser jugadores buenos y no vas a ver muchos desplazamientos, pero uno de dos. O giran con poca inclinación. Okay. Giran con poca inclinación. Y en cuanto giras con poca inclinación, cuando la pelvis empieza a moverse hacia el objetivo, empieza a haber demasiada inclinación al lado contrario. Okay. Demasiada inclinación al lado contrario, lo que hace que el camino del palo empiece hacia la derecha y que el brazo derecho empiece a estirarse antes del tiempo y que la varilla se eleve. Si yo cojo y elevo la varilla y estiro el brazo derecho, eso si os veis desde ahí, os cierra la cara. Correcto. Cuando combino los dos, inclinación lateral más la fórmula más varilla que se eleva, ya tengo un gancho. La fórmula perfecta para pegarle gancho. Pues primero vigilando la inclinación del jugador durante la subida y luego trabajando lo mismo, cómo se mueve esta parte, cómo se mueven los brazos durante el intervalo de la bajada. ¿Vale? Que esto, bueno, vosotros que muchos estaréis en internet, muchas veces se habla solo de la parte de la rotación. Correcto. Eso es ver el swing desde una perspectiva muy, muy cerrada. Pero tienes que tener siempre una imagen en 3 dimensiones. No solo hay rotación en el swing. Entonces los jugadores también mueven los brazos hacia abajo, aunque uno no se lo crea, ¿vale? Pero es así. Entonces muchos de estos jugadores lo que necesitan es justamente eso.
notar que los brazos bajan un poco antes y que empieza a ver lo mismo que hemos hablado antes, esa rotación externa y esa retracción aquí de la escápula durante la bajada para que no haya tanta inclinación. Claro, porque si no haces ese movimiento con la escápula, realmente lo que terminas haciendo es volteándote en inclinación y eso es lo que realmente hace que el swing vaya lo más hacia afuera posible y al Eso. tener la cara del palo apenita cerrada o mucho más cerrada de la dirección del swing hacia afuera, ya lo que vemos es una bola que inicia a la derecha y se mete totalmente para la izquierda, ¿no? Exacto, o sea, muchas veces uno intenta corregir este movimiento con rotación, solo rotación del torso. Pero hay más elementos ahí que hemos hablado. Okay. Los brazos tienen aquí una parte importante. Muchas veces yo al intentar que el camino no sea tan hacia la derecha, puedo decirle a un jugador que necesita más rotación. Pero si os fijáis, si yo solo hago la parte de la rotación, el jugador lo que empieza es a cambiar el camino que lleva el palo. Y pasa Correcto. de hacer este movimiento a hacer este. Y ahí es donde la empezamos a liar. Cuando en verdad lo que tenemos que ir controlando es la velocidad en la que haces esos elementos para que no pase de un lado al otro. José, ¿tienes algún drill para ahorita que creo que están comentando ahí bastante, que todo el mundo ahí está sufriendo un poquito con todo eso que estamos hablando? ¿Tienes algún ejercicio, Estamos tienes condensados. algún, tienes algún ejercicio que, bueno, hablando de eso un poco de cómo puedes despegar un poquito la cápula hacia adelante, de qué manera practicaríamos o ayudaríamos a la gente que lo haga? Bueno, este hay uno que es muy famoso que hace Andy, que es el del paraguas, ¿no? Ok, El del paraguas, ese es buenísimo. Ese es, me pongo el palo, me lo pongo aquí enfrente y lo que hago es, este sería la terminación, lo que hago es notar esa rotación externa y esa retracción de la escápula y luego desde aquí roto y termino. Y en el finish debería parecer como si sujetara un paraguas. Este le viene muy bien para los que hacen este movimiento. ok. ¿Vale? Está muy bueno, José. Aquí está Guillermo Neira. Pregúntale si ese movimiento también. Saludo. Ahí está bien. Pregúntale si ese movimiento también cabe anotar que el costado derecho gira y la pierna izquierda se estira al mismo tiempo, al mismo momento. El movimiento que acabo de hacer, Ajá. bueno, si hacemos, bueno, obviamente tienes que ir vigilándolo, porque eso tú lo sabrás ahí, Guillermo, mientras ves al alumno, pero ahí tienes que encontrar un equilibrio. O sea, si solo roto, imagínate que yo roto sin despegar el brazo, ¿vale? No despego el brazo del torso, roto y estiro la pierna izquierda. Entonces, esa rotación pararía el desplazamiento, obviamente, lo pararía, pero el problema que tiene es que cuando yo roto sin despegar, o sea, con la sensación de que no lo despego, sin despegar, ahí es donde peligra que el camino del palo empiece a salirse, ¿vale? Entonces, Correcto. hay un elemento muy importante que es el elemento en el cual los brazos se mueven de manera vertical, ¿vale? De manera vertical. Este elemento muchas veces no se tiene en consideración y sí que se mueven los brazos en este sentido. O sea, no se mueven solo horizontales, sino que, si recordamos, el golf se juega en un ángulo inclinado, con lo cual los brazos van a tener un movimiento en el cual hacen esto que estáis viendo. Si yo lo pongo en un plano inclinado y ahora muevo el brazo izquierdo va a hacer este movimiento. Y eso lo podéis probar con alumnos que les cuesta rotar en el final o que hacen mucho este movimiento. Si les probáis a hacer este ejercicio, os sorprenderéis. Porque este movimiento incita a la rotación sin que se salga el palo. También el otro ejercicio, José, que cuando yo te visité, prácticamente un poco de las cosas que hablamos cuando me vistes a mí,
en Valencia, a mí me pasaba que precisamente eso, que me mantenía mucho tiempo en inclinación y hicimos un ejercicio o sea, puse el pie izquierdo adelante, el pie derecho atrás y lo que hice fue como que intentar levantarme un poco más en ese caso, para ayudarme un poco más a perder la inclinación y quitarme ese movimiento de quedarme mucho tiempo atrás también. Eso me ayudó a mí bastante. Sí, ese igual es también lo que ha dicho Guillermo, o sea, si el jugador, por ejemplo, no sé si me ven las piernas, pero si flexiona, si lleva mucha flexión, ¿no? Digamos que este movimiento de rodillas hacia adelante es distinto que son distintos. No es igual hacer así con las piernas que hacer así. ¿No? Correcto. Si yo empiezo a desplazar mucho las piernas hacia adelante, las flexiono durante mucho tiempo, la espalda empieza a caer. Y lo que ocurre muchas veces en estos jugadores, que ahí me acuerdo que es lo que te pasaba, Rafael, es que cuando pasan por el intervalo del impacto están flexionados. Claro, Y ahí es donde, ahí la extensión es donde ayuda. correcto. Es lo que te Correcto. ayuda a que no haya tanto desplazamiento. Bueno, José, ya hemos hablado bastante, nos quedan unos poquitos minutos para terminar. Y bueno, yo pienso que hemos hablado bastantes cosas interesantes y ahí está todo el mundo entendiendo un poco más el sistema y entendiendo un poco más cómo funciona el swing. Pero una última pregunta, José. De todos los instructores dentro del network de Stack and Tilt, eh, ¿cuál de esos instructores crees tú que está enseñando mejor y que realmente está subiendo la barra un poco de lo que es la enseñanza del sistema? O que debemos seguir todo. Pues alguna persona de repente que sería interesante seguirlo en Instagram para conocer más el sistema. Bueno, es que hay tanta gente en el network que es alucinante y son todos muy buenos. Son todos muy buenos. Correcto. Steven Giuliano, que te he visto que está ahí. Sí, Rob Cheney, Martin Park, Timo. No sé, es que son todos muy buenos. Cualquier cosa de Golf Tech, que está Nick Clearwater. también. Nick Clearwater es excelente. No sé. José, y también como, o sea, también yo sé, en el caso tuyo, más que todo, tú tienes muy buena información en YouTube. Explícanos un poco de repente cómo te pueden conseguir en YouTube y cómo pueden ver tus videos. Bueno, tenemos un canal, mi hermano, mi compañero Tony Pastrana y yo, que se llama Clases de Golf Valencia. Es un canal que está enfocado al jugador aficionado, principalmente. Y si veis en YouTube, ponéis clases de golf o consejos de golf, enseguida nos encontraréis, porque creo que somos el canal Sí, la hispana con más visualizaciones, o sea que no es difícil encontrarnos. es así, es así. No, y muchas veces muchos alumnos míos dicen, no, vi este video y de vez en cuando me han sacado ahí, sales tú ahí explicando algún movimiento por ahí. Pero no, bueno, José, yo creo que cada vez más tenemos que sacar más información en español para que la gente esté bien informada. Sí, sí. Estamos listos, José. Muy bien, Rafa. Fenomenal, me lo he pasado muy bien. Igual, igual, igual. Estamos en contacto, José. Muchas Que gracias. tengas un buen regreso allá y vamos a ver cuándo te vuelvo a visitar por allá. Claro, cuando quieras, cuando te dejen volar. Es así, es así. Saludos. Saludos. Bye. Adiós.